Presidenta, si me puede registrar mi asistencia, Javier Calzada. Con gusto, diputado. Gracias. Habiendo quórum legal, se reanuda la sesión ordinaria del pasado día jueves 30 de mayo del presente año, misma que se suspendió por desintegración del quórum legal, reanudándose el día de hoy, martes 4 de junio del mismo año, siendo las 11 de la mañana con 44 minutos. Esta presidencia le recuerda a la Asamblea que habíamos iniciado la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Zacatecas, de la autoría de la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, a quien le pedimos continúe con la lectura o, si es su deseo, desde el principio. Para que realice la instancia, Menchaca Medrano. Con gusto, diputado. En igual forma, Jesús Padilla. Con gusto, diputado Padilla. Presidenta, Adelante, diputada. con su permiso, solicito me autorice volver a iniciar la lectura, puesto que no recuerdo en qué párrafo me quedé. Por favor, si es tan amable. La que suscribe diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, integrante de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60, fracción primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Si bien es cierto que se han generado instrumentos normativos de avanzada y que el régimen jurídico a nivel nacional ha tenido importantes avances en materia de reconocimiento, protección y acceso a las garantías y derechos humanos, particularmente desde el año 2011, con la reforma al artículo primero constitucional y las subsecuentes adecuaciones y principios que se han vertido, han venido fortaleciendo a nivel federal y local. En materia de protección y derechos de niñas, niños y adolescentes, no ha sido la excepción el avance normativo, dado que en el 2014 el Congreso de la Unión recibió la iniciativa preferente de parte del licenciado Enrique Peña Nieto, en ese momento presidente de los Estados Unidos mexicanos, en la cual como grandes objetivos se buscaban sentar las bases jurídicas para reconocer a nuestras niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, garantía en el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niñas y adolescentes y establecer las bases para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y ejercicio de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora debemos procurar que la norma jurídica tenga el carácter de positiva, es decir, no basta que sea vigente, sino que sea de aplicación en beneficio fundamental de nuestros infantes y adolescentes, además de que la misma sea de lo más eficaz. Por lo tanto, se ha de retomar el principio que versa que toda norma jurídica tiene el carácter de perfectible, lo cual únicamente emana de su aplicación, en donde pueden llegar a detectarse debilidades o imprecisiones que son necesarias atender dentro de la ley. Por lo tanto, encuentra su razón de ser la presente iniciativa de reforma que posee como objetivo fortalecer la legislación para encaminar a nuestro sistema ese ideal de protección que merecen todas nuestras niñas y niños. Como legisladores y legisladoras debemos de velar para que en Zacatecas no volvamos a conocer de noticias tan espeluznantes y lamentables, ni de volver a ser testigos del tétrico resultado de una serie de actos inhumanos en contra de una menor o de un menor, de un adolescente o un adolescente. Ya han sido suficientes las ocasiones en que la sociedad, las asociaciones civiles, los medios de comunicación y en general la población
alzan la voz de exigencia, expresan reclamos, descontentos, angustias por tener que sumar una agresión más, una violación más, una muerte más. Ahora es momento de que cada ente de este ámbito de nuestras atribuciones, dentro de este ámbito de nuestras atribuciones, demos resultados y generemos mejoras para asegurar los derechos y garantías de la niñez y que estén encaminados a la prevención total de hechos tan lamentables. Se dijo en ese momento, y es necesario repetirlo de nuevo, que se mantengan vigentes los principios que nuestras niñas y nuestros niños no se tocan, no se violan y no se matan. En la memoria de todos se encuentra marcada la noticia lamentable respecto al suceso de la niña Lisa María, quien en fecha 30 de julio se deja a disposición de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes y Familia a la niña Lisa María de apenas 2 años por parte del Ministerio Público número 3 del distrito de Sombrerete, por hechos constitutivos de un delito, por lo cual fue albergada en la casa cuna Plácido Domingo. A partir de su ingreso se llevaron a cabo investigaciones por parte de la Procuraduría de Protección, a lo cual los tíos maternos solicitaron a la niña para su reintegración familiar, sometiéndose a una serie de estudios psicológicos, de trabajo social, administrativos, así como estudios psicosociales y antidoping. Ahora bien, todos los profesionistas que intervinieron determinaron que existían condiciones para la reintegración social. Posterior a ello, se trató el asunto en el Comité Técnico de Avenciones para que el personal determinara la procedencia o no, siendo positivo, por lo que el día 16 del 2015 se reintegró con sus tíos maternos, los ciudadanos María Guadalupe Montelongo y Mario González Sandoval. Por lo tanto, en un esquema de responsabilidad, seriedad y prudencia y colaboración, debemos analizar y comprender qué es lo que está fallando en nuestro sistema jurídico y por lo tanto en su aplicación, para de inmediato llevar a cabo una serie de acciones legislativas que sean de impacto y beneficio para los menores y que no quede en letra muerta, que no sea una expresión de buenos deseos, sino que se convierta en un instrumento jurídico que le asegure a nuestras niñas y niños la consecución de sus derechos en el más amplio aspecto. Derivado de lo anterior, se expresan los impactos propuestos en los artículos de la Ley de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo siguiente. Se añade un artículo 17 bis, para determinar que tanto las familias de origen, la familia extensa o la ampliada, la acogida de acogimiento preadoptivo a las que el menor haya sido asignada, deberán tener el mismo nivel de responsabilidades y obligaciones, procurando en todo momento se mantenga el interés superior del niño. Por lo tanto, en el momento que se incumplan, deberán de hacerse acreedores a las mismas sanciones, en virtud de que las familias no deben tener distinción cuando se trate de procurar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Se reforma el artículo segundo el párrafo segundo del artículo 18, con el objetivo de ampliar los supuestos para la protección de las niñas y niños menores de 6 años que se encuentren bajo el cuidado de la madre, para que no solamente por la incapacidad de la misma les sean separados, sino además que los menores sean sujetos de separación cuando existan situaciones de riesgo en contra de la o el menor, como lo pudieran ser si atente contra su integridad física, psicológica o sexual, derivado de forma directa por estar bajo el cuidado, que quien pudiera ser la pareja sentimental sea quien se convierte en el factor de riesgo para los menores, lo cual se ha convertido en un hecho reiterado y común. En el artículo 22 se hacen modificaciones a la redacción para establecer más ampliamente que el Estado, a través del sistema estatal DIF, garantizará la protección de los menores, así como procurar que ingresen a una familia de acogida o, en su caso, pueda darse una asignación de adopción con el objetivo de garantizar el principio de interés superior de la niñez. En el segundo párrafo se incorpora la responsabilidad para que, así como el sistema estatal del DIF lleva a cabo la determinación de la opción más adecuada para los menores, también deberá mantener una vigilancia permanente para observar y garantizar que se siga respetando el principio de interés superior del menor, conforme a la designación que hubiera hecho en un primer momento el propio sistema. Asimismo, se añade un último párrafo para plasmar en este numeral la disposición contenida en el artículo 23, en donde se expresa la competencia para realizar valoraciones psicológicas, médicas, económicas, de trabajo social y las que sean necesarias para llevar a cabo la adopción.
En el artículo 23 se añade un último párrafo para que una vez emitido el certificado de idoneidad por parte de la Procuraduría de Protección para llevar a cabo la asignación de niñas, niños o adolescentes, se realicen verificaciones posteriores para que la propia Procuraduría garantice que se sigan cumpliendo con los mismos parámetros de evaluación para asegurar que se mantiene a salvo los intereses del menor y no existe ningún tipo de riesgo para el mismo. Otro numeral que tiene fundamental importancia en su contenido es el artículo 24, en donde se estipula que la Procuraduría de Protección deberá de dar seguimiento a la convivencia entre familias y los menores. Por lo tanto, se incorpora que deberán de apegarse al principio del interés superior de la niñez e incorporar no solamente que se deberá hacer con las familias de acogimiento preadoptivo, sino con todas las familias y a quien se haya asignado el menor. En el último párrafo se debe hacer una especificación en el sentido de que actualmente la redacción establece que solamente se podrán revocar las asignaciones de los menores por parte de la Procuraduría de Protección cuando se hayan violentado los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, es indispensable ampliar el párrafo supuesto al momento en que se encuentre en latente y grave riesgo el menor para que pueda actuarse de manera preventiva e inmediata y no esperar a que sufra el menor alguna vejación, violencia o algún daño, dado que en ese momento no se está garantizando al menor sus derechos, únicamente se está actuando en respuesta al daño ya hecho. En lo que responde al artículo 25, actualmente se habla sobre la obligatoriedad de contar con un sistema de información para registrar a las niñas, niños y adolescentes, cuya situación les permita ser sujetos de adopción. De igual forma, un registro del listado de personas que hayan solicitado la adopción y el listado de adopciones concluidas. Por lo tanto, únicamente se propone se establezca, se haga la aclaración que con ese instrumento se dará seguimiento a las adopciones y se seguirá informando de manera trimestral a la Procuraduría de Protección y en su caso la Fiscalía General de Justicia en caso de ser necesario. El artículo 26 tiene una esencia similar al numeral anterior, estableciendo un sistema de información de carácter municipal, aunque solo se limita a su existencia. Con la reforma propuesta, se incorpora que dicha información deberá hacerse del conocimiento del sistema estatal del DIF y a la Procuraduría de Protección. Continuando con el artículo 27, de forma general, establece en un mínimo de disposiciones para llevar a cabo la adopción y en la fracción quinta determina que tanto autoridades estatales como municipales velarán para que en los procesos de adopción se respeten las normas. Por lo tanto, en concordancia con lo ya propuesto, se pretende ampliar dicho acatamiento al inicio formal y durante el tiempo que dure la adopción de manera formal. Pasando al capítulo cuarto, denominado Derecho a una vida libre de violencia, integridad personal y protección, se propone que en el artículo 30, particularmente en la fracción primera, se especifiquen que aún más que deberán adoptar medidas en contra de toda forma de violencia desde el seno familiar y la familia extensa o ampliada de acogida, de acogimiento preadoptivo y a las que fuere asignado, para que de esta forma se comprenda que el espectro de protección deberá de darse en todas las familias en las que se encuentren las niñas, niños y adolescentes. Para finalizar, se propone se ha adicionado una fracción quinta al artículo 119, en donde está determinado el catálogo de sanciones. Dados los recientes hechos, es necesario procurar establecer una hipótesis que sancione la conducta u omisión, para que en lo futuro se tome realmente conciencia y el cuidado de analizar la circunstancia en la que se está dejando al menor, sobre todo dar el seguimiento y acompañamiento con el objetivo de prevenir episodios lamentables como el que hemos hecho referencia. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adiciona un artículo 17 bis, se reforma el segundo párrafo del artículo 18, se reforman los párrafos primero y segundo y se adiciona un último párrafo al artículo 22. Se adicionan un último párrafo al artículo 23, se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 24, se reforma el artículo 25, se reforma el artículo 26, se reforma la fracción quinta del artículo 27, se reforma la fracción primera del artículo 30 y se adiciona una fracción quinta del artículo 119.
todos de la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado. Se derogan las disposiciones que se pongan en este decreto. Pediría su atención, legisladores, sobre este tema, puesto que es nuestra obligación velar por el interés superior de todos los niños. Y hemos sido testigos cómo de manera constante las violaciones a los derechos humanos de los niños no sobrepasan el límite. Hemos sido testigos de asesinatos, violaciones, y parece que en la memoria se escapa cuando pasa cierto tiempo. Hoy, en honor a Lisa María, les pido a todos ustedes su sensibilidad para que no vuelva a ocurrir un hecho tan lamentable y para que cualquier menor que sea adoptado tenga la garantía plena de salvaguardar su integridad y su vida. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Si lo permite la diputada, quisiera suscribir su iniciativa. En los mismos términos, Felipe Delgado. Diputada, en los mismos términos, Adelmira Hernández. Borrego Estrada Mónica. Dávila Ramírez, por favor. Reyes Ochoa Navidad. Trujillo Mesa María Isabel. Con todo gusto, diputada. Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Niñez, Juventud y Familia. Presidente.